Bueno, estamos aquí de nuevo, doctor. Tras la pausa técnica que tuvimos que realizar, le preguntaba que el Estado Dominicano, como principal empleador, y para generar un poquito de expectativa y un poquito de tranquilidad a la población, acaba de anunciar que a partir del próximo día primero estará entregando el doble sueldo. Hay muchas personas, muchos empleados del Estado Dominicano que perdieron su empleo producto del cambio de gobierno. Y hay otros que ingresaron y obviamente si ingresaron en septiembre, tienen pocos meses de aquí a diciembre. ¿Quiénes tienen derecho a recibir el doble sueldo y quiénes no? ¿Cuál es el protocolo que hay que votar para poder optar por el doble sueldo en República Dominicana? Bueno, en este caso, lo que es la ley 41-08 de Ley de Función Pública es la que regulariza los contratos de trabajo y las actividades laborales de algunas instituciones. Yo le pongo el ejemplo de que existen instituciones que se rigen por el Código de Trabajo, por la ley 1692. El Código de Trabajo es claro y conciso con el tema del tiempo para entregar las prestaciones laborales, que es antes del pago del salario de Navidad. ¿El salario? Exactamente, que es en este caso sería el día 20. Tiene como límite las empresas a través de lo que establece nuestra ley 1692. Ahora, la ley de función pública 41-08, efectivamente, en este caso tiene a discreción el gobierno dominicano de poder pagar lo que viene siendo el salario de Navidad. ¿Quiénes lo van a recibir? Bueno, es una proporción, se va a recibir en base al tiempo que usted tiene. Si usted tiene, por ejemplo, 7 meses, bueno, pues entonces la proporción que usted le correspondería en el Estado Dominicano va a ser en base a ese porcentaje de los meses que usted tiene. En el caso también de aquellas instituciones que se rigen con el tema, por ejemplo, de lo que son las desvinculaciones, ha habido muchas situaciones, don Dari, porque hay instituciones del Estado que han reportado acumulaciones de botellas, han reportado también acumulaciones sobrecargas nominales, que son las informaciones que se han manejado en la prensa y es lo que se ha informado. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Qué efecto legal tiene esto? Bueno, el efecto legal es que, por ejemplo, aquellas personas que tienen algún tipo de regularización, por ejemplo, ley 1692, que aquellos trabajadores que no iban o no prestaban servicio, bueno, el Código de Trabajo contempla que uno puede hacer un llamado para que asista y si no viene es abandono de trabajo y se agota un proceso de despido amparado en lo que establece el artículo 88. Pero en el caso, por ejemplo, de la ley de función pública, usted sabe que la ley de función pública establece 4 tipos de empleados. Por ejemplo, el funcionario, servidores públicos que se encuentra bajo libre nombramiento y remoción. Está también el funcionario o servidor público de carrera que se ha regido por una ley más estricta para poder hacer cualquier tipo de vinculación. No es tan fácil, no es que yo llegué y que yo quiero venir, que mira, este es el amigo mío, este es el que va para acá. No, el que tiene, por ejemplo, está bajo carrera administrativa, debe de agotar un proceso y si fue desvinculado debe de asistir al MAP y el MAP se va a encargar de remitir una instrucción, un oficio donde ordena el reintegro inmediato de ese colaborador. Eso es así, pero sí. Aquellas personas ¿Y cómo el empleado puede tener la información de que es un empleado, de que él ha pasado a ser empleado de carrera? Él puede solicitar una certificación al MAP, pero casi siempre los servidores públicos que entran dentro de la carrera administrativa es porque han tomado los exámenes de lugar y se han formalizado para trabajar en el Estado. Entonces ahí él tiene que tener conocimiento que es servidor público, que está bajo esa modalidad. Ahora, si no tiene conocimiento porque se le pudo haber olvidado algo, puede mandar una solicitud formal ante el libre acceso a la información pública, en este caso solicitándole una certificación formal de que bajo qué modalidad se encuentra como servidor público. Si es bajo carrera administrativa, libre nombramiento, si es, por ejemplo, empleados temporales, porque acuérdense que son 4 tipos que establece la ley 41-08, donde yo tengo 4 tipos de contratos. Igual que el Código de Trabajo, lo único que el Código de Trabajo para algunas instituciones públicas que se rige, aquellas que prestan servicio o que en su reglamento establecen que va a ser bajo la modalidad de contrato de trabajo las desvinculaciones. Entonces en este caso serían 3 tipos de contratos que nosotros tenemos. Pero en la ley de función pública son 4 tipos. Por eso es que usted ve que hay personas que eran empleados temporales, que también está libre de poder ser removido, también sin ningún tipo de inconveniente. Pero en el caso, por ejemplo,
de empleados que están bajo la carrera administrativa, se debe de agotar un proceso y se debe de cumplir con ello, porque no lo decimos nosotros, es una ley que está ahí y está debidamente el Estado invertido recursos económicos en estas personas para poder ocupar posiciones, y tiene que haber un resguardo para la continuidad del Estado. Eso es muy importante. ¿Y cuáles derechos, por ejemplo, dentro de esos 4 tipos, hay uno de ellos que se utiliza mucho en el Estado Dominicano, que es lo de contrato, lo de contratar personas para un determinado oficio, para una determinada función? Esos trabajadores que están por contrato, aunque pasan igual a ser parte nominal de esa institución, pero están bajo un esquema de contrato, ¿cuáles derechos tienen? ¿Tienen los mismos derechos a su doble sueldo? ¿Tienen derecho al momento de ser desvinculado de algún tipo de compensación o no? Sí, bueno, todos los trabajadores tienen derecho a un tipo de compensación. Eso es muy importante. Y por eso yo siempre le he dicho, don Dari, a todas aquellas personas que de una u otra manera no se sienten satisfechas, que fueron desvinculados, que se sienten que no fue así. Bueno, en este caso existe el Ministerio de Administración Pública y ahí pueden solicitar, hay una división que se llama cálculos, donde usted va con la carta que le entregan de desvinculación y usted va allá y ellos le van a proceder a hacer un cálculo formal de lo que le correspondería al trabajador. Y aquellos que ni siquiera le han informado que fueron desvinculados, una persona que estuvo prestando un servicio de asesoría en una institución y que fue desvinculado y se dio cuenta simplemente porque su salario no llegó, pero no fue notificado, no fue llamado, no ha sido. ¿Qué debe hacer? Bueno, en ese caso realmente es contraproducente, porque se supone que los contratos, si están bajo una denominación temporera, el servidor sabe o tiene conocimiento, en este caso la persona, el trabajador tiene conocimiento de que su contrato va a terminar en 6 meses, por 6 meses. Después de ahí ya tiene un conocimiento tácito de que se terminó y se concluyó. Pero lo correcto, don Dari, es que aquella persona que tenía una asesoría, tiene que haber un oficio, tiene que haber una comunicación formal y notificándole también al trabajador. O sea, no es simplemente yo te quité ya y tú te diste cuenta porque no cobraste. O sea, eso no es lo correcto. O sea, eso no es lo correcto y no es lo que establece la ley. La ley establece claramente que tiene que ser dirigido una notificación. Así lo hacen los abogados especialistas de la materia de derecho del trabajo, con el tema también de la ley de función pública, que tenemos que estar involucrados los laboralistas en esta ley por las situaciones que se generan. Entonces, lo correcto es, y lo que yo haría, es mandar una intimación, por ejemplo, o en este caso, notificándole la culminación de la asesoría. Se hace un oficio formal firmado por el incumbente donde notifica con actos de alguacil, notificándole para que tenga conocimiento y no alegue ignorancia de que ya se concluyó. Pero no es correcto que una persona, y de verdad no es lo correcto, sin importar ningún tipo de partido político, no es lo correcto que una persona tenga una asesoría y que al momento de cualquier persona llegar lo quiten y que no sepa nada. O sea, se supone que hay un trabajo de por medio que se está ejecutando. Porque es que aquí la gente tiene un concepto de que las asesorías, don Dari, son botellas, y eso no es cierto. La asesoría en muchas ocasiones que permite que profesionales que son liberales puedan ejercer una actividad en el Estado y que puedan contribuir con el conocimiento que tiene un costo, porque tiene un costo, el conocimiento que tienen para usted poder ayudar, en este caso, al Estado Dominicano, que no es de nadie, es de todo el mundo. ¿Y qué debe hacer? ¿Cuál sería su asesoría? ¿A qué debe hacer una persona que haya pasado por esta situación? Que haya sido asesor de alguna institución, haya sido desvinculado pero sin ser notificado, y cuáles derechos le asisten de cara a lo que estamos hablando, que es el tema del doble sueldo. ¿Esa persona tiene derecho a exigirlo? ¿De qué manera debe exigirlo? ¿Cuáles pasos debe agotar? Bueno, en este caso la persona, yo lo que les recomiendo siempre es hacer una instrumentación con actos de alguacil. Eso es, si un cliente va a la oficina y me dice, mira Juan, yo tengo una situación, lo primero que le digo al cliente, hay que poner en mora a la institución, porque tiene que dar una comunicación. ¿Qué se hace? Se le manda un acto de alguacil notificándole, intimándole que tienen que dar la información. Entonces, que tienen que emitir una comunicación de respuesta, dando si es positivo, negativo, o fue un error administrativo, o lo que sea, donde ahí ellos tienen que hacer una contestación de ese acto de alguacil o un oficio formal dándole la información requerida. ¿Por qué se hace con acto de alguacil? Bueno, porque hay muchas instituciones que usted manda una comunicación
Y alegan ignorancia, que no han recibido. No le dan ignorancia, exactamente, pero cada institución pública tiene un departamento jurídico. Ese departamento jurídico lo que hace inmediatamente es, cuando recibe un acto, tiene que ya dar una respuesta. Porque usted como abogado, por ejemplo, yo como abogado, lo que hago es instrumentar los casos para el día que yo tenga que ir a someter un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, yo tener la suficiente prueba. Si no, yo solicité la información y ellos se negaron para dar la información. Así mismo. Hay otra denuncia que se ha estado haciendo específicamente en el Estado Dominicano de que hay empleados que han sido desvinculados con la acusación, pudiera vacilar el término, de abandono, de que no se presentaban a su lugar de trabajo. ¿Qué impacto o qué repercusión tiene esto en términos legales? Es decir, yo puedo como empresa, como institución del Estado, desvincular a un empleado con el criterio de que no asistía, y eso genera pérdida de derechos en términos de que no le corresponde algún tipo de compensación o algún elemento que establezca la ley. Bueno, sí, en el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas que se rigen por la ley 1692 del Código de Trabajo, igual que una empresa en este caso. Si yo alego que el trabajador no asiste, yo tengo que tener por lo menos constancias, ya sea por el sistema de ponche, ya sea por un testimonio de un colaborador de la institución que me diga y me firme que esa persona no está, o que no asiste, o que nunca ha asistido. En este caso, los despidos, todo abogado laboralista sabe que los despidos deben ser comunicados al trabajador, porque ese es el medio de defensa que tiene el trabajador, de decir, no, yo asistía, ustedes por tal razón o lo que sea, no pude asistir o lo que sea, cualquier medio de prueba que quiera utilizar el trabajador. Ahora, el deber de un abogado laboralista que está ahora mismo, por ejemplo, en el Estado, o que está como asesor o como sea, es inmediatamente hacer una notificación con acto de alguacil despidiendo a ese colaborador, mandándolo a su casa, diciéndole al colaborador, si él no ha asistido, mandándole un despido amparado en el artículo número 88 del Código de Trabajo, específicamente los numerales 11, 12 y 19. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que en el caso del colaborador no pueda alegar ningún tipo de ignorancia. Y tiene plazos abiertos, o sea, estamos hablando de que tiene un procedimiento de 3 meses para agotar cualquier tipo de proceso de demanda formal ante cualquier despido que yo te pueda realizar. O sea, yo como institución o como empresa, yo puedo hacer un despido, pero si el despido no se hizo de manera correcta y el tribunal dice, mira, no fue así, bueno, pues entonces no fue así. El tribunal dijo que sí, bueno, pues dijo que sí, porque esas son de las cosas que nosotros tenemos que respetar. ¿Hay algún tipo de plazos? Hay personas que le han entregado su carta desvinculándolo, pero no han tenido respuesta con relación a lo que son sus compensaciones o la retribución de sus derechos laborales. ¿Tiene ese empleado el riesgo de perder ese derecho tras pase el tiempo? No. En este caso, por ejemplo, lo que sí es recomendable es que el colaborador inmediatamente reciba una comunicación o no reciba la comunicación, ir a donde un especialista, a un abogado experto en temas laborales, porque el tema administrativo, hay muchas personas que pueden dominar el tema del derecho administrativo para algunas cosas, pero un laboralista va a saber lo que le enfoca el derecho administrativo en cuestiones laborales, que es importante. Ese laboralista va a saber que va a tener que emitir un acto de alguacil intimando a que en un plazo, por ejemplo, un día franco, entreguen todas las desvinculaciones o la supuesta comunicación de desvinculación en virtud de que se le informó de manera verbal y no han entregado por escrito. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que ya ahí el abogado de la institución no entregar la comunicación que está solicitado, él puede agotar un proceso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en virtud de que él no tiene una respuesta. O sea, yo, por ejemplo, ¿qué se hace? Un amparo. ¿Por qué? Porque hay una vulneración del derecho del trabajador y donde él no tiene una constancia fiel de que realmente fue desvinculado. O sea, que es una situación jurídicamente que él se encuentra desproporcionado. Si yo no sé que estoy cancelado, un ejemplo, yo no puedo saber, no sé qué proceso agotar, porque se supone que yo tengo que tener una carta de desvinculación para yo poder presentarlo en el MAP y el MAP hacer el cálculo correspondiente y así evacuar lo que es el cálculo de las prestaciones que le corresponde bajo la modalidad del contrato que esté ese colaborador, porque es importante siempre dejar bien claro que en el tema de la ley 41-08 de función pública establecen esas 4 modalidades de empleados de servidores públicos que hemos mencionado. Usted hablaba antes
de que hay empresas que se rigen por una denominación distinta. Hay empresas del Estado que tienen un criterio legal distinto. ¿Cuáles son esas empresas a las cuales tienen un criterio, por ejemplo, de compensaciones, de liquidaciones, que no son todas las empresas del tren gubernamental, sino que son empresas que por sus características tienen este tipo de esquema legal? ¿Y a qué ley se acogen? Sí, claro, mire, las instituciones, el Código de Trabajo es claro y conciso cuando hace referencia a cuáles son las instituciones que se rigen por el Código de Trabajo y cuáles no. En el caso del Código dice que aquellas empresas que tienen servicios, aunque su reglamentación establezca que las desvinculaciones o las vinculaciones laborales se van a realizar mediante la ley 1692, les aplica el Código de Trabajo. Por ejemplo, Autoridad Portuaria Dominicana se rige por el Código de Trabajo. Ejemplo, Pro Dominicana se rige por el Código de Trabajo. Pro Industria se rige por el Código de Trabajo. La Cash se rige por el Código de Trabajo por igual. O sea, que son instituciones públicas, pero que el Código de Trabajo contempla que su figura se va a regir por el Código de Trabajo, que es más garantista. Siempre he dicho que la ley de función pública, si usted la pone con el Código de Trabajo, estamos hablando de un nivel muy grande, porque la ley de función pública 41-08 es una ley que es un poquito más neutra, pero en el caso, por ejemplo, del Código de Trabajo es más garantista a favor del trabajador. Esa es la realidad. Entonces, por eso es importante que antes de usted agotar cualquier tipo de proceso, y cualquier abogado que vaya a agotar un proceso que no tenga conocimiento, lo primero que tiene que hacer es verificar en los reglamentos internos cómo se rige esa actividad del Estado. Por ejemplo, el INAIPI se rige por la Ley de Administración Pública. Déjenme ver qué más, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, todas esas instituciones se rigen por lo que establece la Ley de Función Pública. Doctor, finalmente, ¿qué recomendación usted le da a aquellos empleados del sector público específicamente que han sido desvinculados, aquellos que están ingresando en este momento con relación para que no se hagan, porque por ejemplo el que está ingresando en el Estado de manera reciente probablemente tiene una idea equivocada sobre lo que es el doble sueldo y entenderá que cobrará su doble sueldo en función de su salario? Puede desconocer de que va a ser una proporción en función del tiempo de ingreso. ¿Es así? Ok, en el caso, por ejemplo, de esos colaboradores que de una u otra manera no han recibido lo que le corresponde a sus derechos, realmente tienen las instancias del lugar. Siempre he manifestado que es importante que busquen un abogado especialista que pueda agotar un proceso y que pueda presentar todos los reparos del lugar, porque si usted lo deja al tiempo, entonces después va a venir una situación, se le va a poner la cosa un poco más difícil, puede prescribir algunas acciones. Entonces siempre es importante, si usted no recibe una comunicación, envíe un acto de alguacil a las instituciones correspondientes. Eso es igual que en el sector privado, que es así mismo, donde usted pueda intimar e informar de que le den algún tipo de información. Eso es lo que dice la ley. En el caso, por ejemplo, de que usted fuera desvinculado, cualquier persona fuera desvinculado y que no tuviera una comunicación formal, porque tiene que haber una comunicación donde te dicen, mira, ya tú no perteneces aquí. O sea, eso es sentido inclusive hasta común. Sí es importante que la gente tenga conocimiento que algunas instituciones que se rigen por el Código de Trabajo no se paga una totalidad del doble sueldo, sino se paga la proporción que le corresponde al trabajador. Si usted ingresó a trabajar en una institución que se rige por el Código de Trabajo, usted debe de saber que esa institución que usted está prestando servicio, usted puede haber una discreción del director de querer, por ejemplo, o del ministro de pagar de manera completa, pero lo correcto es que es una proporción como establece la ley 1692, una proporción que le corresponde a usted el pago de lo que son sus derechos. Y eso es importante que nosotros tengamos claro ese concepto. Y con relación a independientemente de todo, recordar, y aquí don Dario yo siempre se lo he manifestado a todo el mundo, que los cargos son temporales y que lo que queda siempre va a ser el nombre de la persona, que toda aquella persona que va a agotar un proceso ante el Estado Dominicano tiene que hacerlo con mucha ética, con mucha transparencia y con un sentido también de aportar al país, porque todo profesional, independientemente del partido político, independiente si usted pertenece a una facción, si usted pertenece a otra, si usted es de un partido o no, el Estado es de todo el mundo. Y hay muchos profesionales buenos que van al Estado a aportar al Estado, no a servirse del Estado.
que son dos cosas diferentes. Cuando usted ve a un profesional que tienen 3, 4, 5 maestrías, que tienen 3 o 4 especialidades y que están en el Estado asumiendo una responsabilidad porque alguien lo llame, es porque quiere servir a su país y contribuir con el país que nos ha dado a nosotros, en este caso, por ejemplo, la educación que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de resaltar. Al Estado es independientemente, es algo que es temporal y eso hay que dejarlo bien claro. Por eso es que uno tiene que en sus pasos hacer las cosas de manera correcta siempre y de cumplir con un debido proceso. Bueno, ya ahí escucharon al doctor Rosario Graterol. Ciertamente agradecer al doctor, que ciertamente siempre sus intervenciones son pedagógicas. Todo aquel que tenía algún tipo de duda con relación a su situación laboral, la situación del doble sueldo, que es ahora mismo la principal preocupación de todo aquel que tiene un empleo o del que lo perdió en medio de la pandemia o en medio del cambio de gobierno. Gracias, doctor. Gracias a usted, don Dari, gracias a todos sus televidentes. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Juan Rosario Graterol, especialista en derecho laboral, a propósito de la situación que se está desarrollando en el mundo, a la cual no escapa la República Dominicana. Esto es La Gente Habla. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Hoy tuvimos un programa verdaderamente interesantísimo. Hay aspectos muy importantes que acaba de declarar don Pepe Abreu, igual el abogado Juan Rosario Otro. Don Pepe habla de un tema de los cobros que están haciendo las AFP, que yo creo que el Estado debe prestar atención. Esto es La Gente Habla. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la audiencia.